Buenas noches, bienvenidos a la edición estelar de Costa Rica Noticias de este martes 5 de enero del 2021. Estamos en vivo a las 7 en punto de la noche. Les agradecemos que se informen con nosotros. Soy Ernesto Rivera. Hoy tenemos muchas noticias para compartir con ustedes, así que vayamos de inmediato a ver nuestros titulares. Adelante. Fracción del Partido Acción Ciudadana buscará sumar al menos 200.000 millones de colones al Producto Interno Bruto del país. Primer acercamiento entre jefes de fracción y la nueva ministra de Presidencia, Yanina Dinarte. Pretende definir propuesta de negociación que llevaría el gobierno ante el Fondo Monetario Internacional. Cuerpos de atención de emergencias iniciaron aplicación de vacuna contra la COVID-19. Este martes lo hicieron policías y bomberos. Alcalde de Garavito solicita cambio en medidas sanitarias para mantener activo el turismo durante el verano. Y a las 7 de la noche con 4 minutos, la nueva ministra de la Presidencia y jerarca de Planificación convocaron la tarde de este martes a todos los jefes de fracción y diputados independientes del Congreso para hablar sobre la agenda prioritaria del gobierno a partir de este lunes. Además, el gobierno quiso explicar a los legisladores y legisladoras qué opciones existen y cuál sería el camino para empezar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. El periodista David Roversi nos trae la información desde Casa Presidencial. Buenas noches, David. Adelante. Buenas noches, Ernesto. Buenas noches a todos los que nos siguen a través de Costa Rica Noticias. Como usted lo dice, hoy en horas de la tarde, a eso de las 3:00, yo inicio una reunión entre parte del cuerpo del gobierno, como usted lo decía, la nueva ministra de lo que es Presidencia, Yanina Dinarte, la cuarta de lo que es la administración, Alvarado Quesada. También estuvo la ministra de Planificación, Pilar Garrido, acompañándola a ella para explicarle a los jefes de fracción que se hicieron presentes y diputados independientes cuál es, como usted decía, el camino a seguir en cuanto al tema de lo que es el nuevo crédito que se va a empezar a pedir a partir del próximo lunes, o que se va a empezar a trabajar para ver si logramos pedir este crédito en el Fondo Monetario Internacional. Y por supuesto, ¿cuál sería la agenda prioritaria por parte del Partido de Acción Ciudadana, quien tiene el control en la Asamblea Legislativa en estos momentos, y que evidentemente se basa mucho en lo que ellos dicen que es esta nueva reactivación económica para nuestro país? De esto hablamos con Enrique Sánchez, quien es el jefe de fracción del Partido de Acción Ciudadana, previo a lo que era la reunión que se dio en horas de la tarde. La intención, primero es la primera actividad de la nueva ministra de la Presidencia con las jefaturas de fracción para presentar la prioridad de este periodo, de este inicio de sesiones a partir del lunes. La prioridad claramente sigue siendo los acuerdos que logren la estabilidad de las finanzas públicas, aquellos que salieron de la mesa de diálogo multisectorial, y los acuerdos que se lleven a la negociación con el Fondo Monetario Internacional, que va a iniciar en los próximos días. Bueno, y es que es importante recordar también, a mediados del mes anterior, es decir, a mediados de diciembre, el ministro de Hacienda, Elian Villegas, insistió en que la mejor posibilidad es acudir al Fondo Monetario Internacional para subsanar las finanzas que no están nada bien en nuestro país previo a la pandemia, y por supuesto que se vio más complicado luego de todo lo que hemos vivido con la COVID-19. Luis Fernando Chacón, quien es el jefe de fracción del Partido Liberación Nacional, también hizo referencia a lo que decía en este momento don Elian Villegas y lo que podía suceder hoy en la reunión que se sostuvo en horas de la tarde acá en Casa Presidencial. De esta forma hemos querido que el gobierno defina a todos los costarricenses y por supuesto a todas las fracciones legislativas cuál va a ser los puntos, los ejes principales de esta negociación, cuáles son las estimaciones de cada uno de estos ejes y que nos expliquen cuál puede ser cada uno de los rubros que van a estructurar estos ejes y cuál es la pretensión final que vaya a garantizarle al país
el tema de la sostenibilidad fiscal y el tema de una reactivación económica que el país está pidiendo a gritos. Bueno, también es importante decir que con la propuesta el gobierno lo que pretende o espera concretar es el financiamiento de 1.750 millones de dólares para, como les decíamos anteriormente, enfrentar la crisis económica que vive nuestro país. Eso sí, la mayoría de propuestas que pues parecen trabajarse, o gran parte de ellas, viene a raíz de lo que es el cobro de impuestos en diferentes rubros, en diferentes situaciones, por ejemplo en casas de lujo, también en transacciones bancarias, que ya vamos a estar viendo más adelante, y bueno, algunos otros. Pero bueno, ¿qué es lo que piensan algunas de las fracciones y diputados independientes que participaron esta tarde acá en Presidencia sobre estas propuestas por parte de lo que es propiamente la recolección de dineros por parte del gobierno? Veamos. Una coyuntura que no podemos no hacer nada. Definitivamente creo que el camino es ir al Fondo Monetario Internacional. La propuesta tenía 3 ejes importantes. Uno es sobre reducción del gasto. Entre esos, uno de los temas más importantes es la Ley de Empleo Público, que ya está presentada. Otro es el tema de los activos, que ya conocemos lo de VIXA y todo lo de CONAPE. Y el último tema, ahí es el punto complicado, que es que necesitan ingresos. De hecho, lo dejaron para el último momento. El último set de la conversación fue específicamente para ver el tema de los impuestos. Se hablan puntualmente 4 de ellos, cuánto es lo que intentarían lograr con cada uno, y más allá de eso, pues vemos que lo que quieren es simplemente seguir exprimiendo la bolsa del costarricense cuando no tiene muchos trabajos, muchos están en pobreza. Bueno, es importante decirles, y acá les voy a leer textualmente parte de lo que también el gobierno pues decía que va a presentar en las próximas semanas, donde pues en cierta parte excluía importantes proyectos que están relacionados con los impuestos. Entre estos que van a presentar en las próximas semanas son el proyecto de ley de renta global, el proyecto de ley que crea un tributo del 0.5% a las casas de lujos con valor superior a los 200 millones de colones. Esto sería pues sustituir un poco la ley actual. También el proyecto para el aporte económico en las empresas del Estado ante la situación fiscal. El proyecto de ley para la venta una única vez de la cartera del crédito de CONAPE. Y el proyecto de ley para que las pensiones superiores al salario base de un oficinista 1 del Poder Judicial, que está en 450,000 colones y poquito más, con cargo al presupuesto nacional, no aumente mientras la deuda pública no sea inferior al 60% del Producto Interno Bruto. También es importante destacar que la ministra Yanina Dinarte le dijo a los jefes de fracción que se hicieron presentes hoy que durante los próximos meses ella quiere estar reuniéndose con ellos una vez por lo menos al mes para poder estar dándole avance a los diferentes proyectos que tiene el gobierno pues en la corriente legislativa. Don Ernesto, no sé si tiene alguna consulta sobre este tema. Sí, David, el tema de ambiente, la ministra Dinarte, que acaba de pasar de trabajo a ministra de la Presidencia, tuvo unas primeras señales recién nombrada de hostilidad dentro de la Asamblea Legislativa. Entonces es importante interpretar un poco las señales de este primer encuentro entre Yanina Dinarte como ministra de la Presidencia y los jefes de fracción. En principio, David, empecemos por las presencias y las ausencias. Llegó la fracción de Liberación Nacional, lo que significaría o podría dar una buena señal de reentendimiento entre el Poder Ejecutivo y Liberación Nacional después del portazo del plantón supremo que le hizo la fracción al no firmar el crédito del BID por 250 millones de dólares, crédito que servía para cambiar deuda cara por deuda más barata. Esto ocurrió sobre las fiestas navideñas y significó un fuerte tropezón para las finanzas públicas. Entonces, que hoy Liberación haya llegado a Casa Presidencial es todo un síntoma.
Así es, bueno, también es importante recordar que Liberación tampoco apoyó al gobierno cuando se dio el primer intento por parte del PAC de lo que era pues este crédito del Fondo Monetario Internacional. Hoy su jefe de fracción, y don Luis Fernando Chacón, y su subjefa Karine Niño estuvieron presentes en la reunión. Ellos salieron muy rápidamente, no hablaron con la prensa a la salida, sí a la llegada. Tenían muchas expectativas y ellos aseguran que pues vienen con estos aires de creer realmente en la propuesta que se tiene y que tienen claro que es importante tomar acciones ya, inclusive sin importar lo que es este año electoral, esta campaña política que empieza ahorita y que bueno, obviamente en las decisiones a veces no populistas llegan a pesar y que bueno, hoy decía don Luis Fernando Chacón que eso no será la prioridad de Liberación, por lo menos en este tema, y que ellos pues van a tratar de apoyar en todo lo que puedan al gobierno siempre y cuando el gobierno pues ponga de su parte, sobre todo en el recorte del gasto. Bueno, vamos a darle seguimiento a ver si este nuevo contacto entre el oficialismo, entre el Poder Ejecutivo y la fracción de Liberación Nacional. Ahora sí, vámonos por las ausencias. No hubo representación del partido Unidad Social Cristiana, no llegó ningún diputado y tampoco el jefe de fracción. Así es, don Ernesto. Bueno, no, el Partido Unidad Social Cristiana no llegó a este encuentro, tampoco Restauración Nacional, tampoco diputados como don Eric Rodríguez y tampoco don José María Villalta del Frente Amplio. Es importante dejar claro, por ejemplo, nosotros sí escribimos un mensaje al jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana y él nos dijo que la invitación de Casa Presidencial llegó pues prácticamente a destiempo y que ellos tenían su agenda comprometida en otros temas, pero que por eso ninguno de los diputados pudo acercarse hoy acá a Casa Presidencial a lo que era esta reunión, pero que ellos iban a estar al tanto y por supuesto en comunicación con el gobierno para ver sobre todo lo que era el tema del crédito del Fondo Monetario Internacional. Bueno, parece que ni el ambiente navideño ni la víspera de Reyes ha logrado alivianar un poco la tensión previa que existía o que existe entre el Partido Unidad Social Cristiana, los diputados socialcristianos y algunos diputados evangélicos con la fracción oficialista. Usted tiene otra nota, esta vez sobre un proyecto de ley para gravar las transacciones bancarias. Así es, don Ernesto, y es parte de estos mismos proyectos de ley que podrían estar llegando a la Asamblea buscando lo que es pues la posibilidad de concretar el dinero que falta, que son poco más de 200 mil millones de colones, para que por lo menos nuestro país pueda sentarse a negociar con el Fondo Monetario Internacional. Esto es equivalente al 0.6% del Producto Interno Bruto. Esto es lo que falta para poder empezar esta negociación y es por lo que se dan estas reuniones y para ver de dónde puede salir este dinero. Y una de esas propuestas es la de transferencias bancarias, el impuesto de transferencias bancarias. Veamos. Raspando la olla se llama. El equipo económico de la administración Alvarado Quesada tiene claro que la mejor alternativa para obtener un crédito y subsanar los problemas en las finanzas de nuestro país es por medio del Fondo Monetario Internacional. Ante esto, la fracción oficialista buscará cómo sumar al menos 200 mil millones de colones, es decir, un 0,6% del PIB, que faltan para llegar a la meta propuesta que pide el FMI para iniciar una negociación con nuestro país. Una de las opciones es la de incrementar el IVA, sin embargo, no parece viable. Me parece que esa está más lejos de tener los apoyos necesarios. Aunque sea medidas menores como un aumento de un 1% o la eliminación de la exoneración de la canasta básica, agregando la devolución a los deciles de menores ingresos, pero aún así me parece que esa tendría menos viabilidad y me parece que esa va a quedar descartada. Otra alternativa es el impuesto a las transacciones bancarias. El proyecto de transferencias bancarias recibió algunas observaciones en su momento, la idea cuando se generó, y la intención ahora es tomar esas observaciones y ver si ese mismo proyecto podría estar dentro de las alternativas
haciendo algunas modificaciones, exceptuando algún tipo de transacciones, por ejemplo, o algún monto. Aún no está definido si esa va a ser una de las alternativas, pero evidentemente es una de las que está sobre la mesa. Pero este último proyecto no parece caer nada bien en algunas bancadas ni en sectores sociales. La realidad es que el gobierno a lo único que ha recurrido es a más impuestos y más deuda para seguir gastando más. No podemos seguir dando plata a gente que no sabe administrar los recursos públicos. De ahí mi oposición a cualquier nuevo tipo de impuestos. Lo que tenemos que hacer es una reestructuración del Estado para ver cómo disminuimos el gasto público. El problema del país no es más ingresos, el problema del país es el gasto público. Y si le seguimos dando más ingresos, más plata va a gastar, que es lo único que se va a hacer. Estamos convencidos de que no se ocupan más impuestos en este país. El déficit fiscal tiene otras salidas, otras formas de atenderlo sin gravar ni a las clases medias, ni a los sectores populares, ni a los trabajadores, ni a los desempleados, ni a la micro, ni la pequeña y la mediana empresa. Junto a estas, el PAC asegura tener al menos 6 propuestas más, sin embargo, aún no las ha dado a conocer. Bueno, Ernesto y televidentes, parte de esas 6 propuestas que se hablan al final de esa nota son de esas que les mencionaba anteriormente y que bueno, ahora pues quedará a esperar al próximo lunes que empiecen las discusiones en la Asamblea Legislativa, pero bueno, ya vemos que el panorama, inclusive en algunas como estas, va siendo complicado y bueno, tendrá que ir caminando poco a poco y ver cuáles son las decisiones tanto del Ejecutivo como del Legislativo para ver si se llega finalmente a un acuerdo y poder llegar a buscar este crédito con el Fondo Monetario Internacional y sobre todo también con algunos otros proyectos como empleo público y demás que tendrán que tratarse en el primer poder de la República. Con esta información vamos a regresar con usted, Ernesto, que tiene más allá en el set principal de Costa Rica Noticias. Muchas gracias, David Roversi, desde Casa Presidencial con el primer encuentro entre la nueva ministra de la Presidencia, Yanina Dinarte, y fracciones legislativas. 4 meses han pasado desde que comenzó a regir la ley contra el acoso callejero. Durante este tiempo, la policía procesó a 52 acosadores. El periodista Andrés Ortiz nos tiene información sobre el tema. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, don Ernesto, para usted y para los televidentes. Estamos en el centro de San José porque esta es la zona donde se han registrado más los casos de acoso callejero de personas que han sido procesadas con esta nueva ley que comenzó a regir el pasado 27 de agosto y tal y como usted lo decía, 52 personas ya han sido procesadas por estos hechos de realizar algún tipo de acoso en las calles. Veamos. El 27 de agosto comenzó a regir la ley contra el acoso callejero. Desde entonces, el exhibicionismo o masturbación en espacios públicos de acceso público o en un medio de transporte remunerado de personas se sanciona de 6 meses a 1 año de cárcel o de 30 a 45 días multa, siempre que la conducta no constituya un delito como una pena mayor. Por otra parte, la persecución o acorralamiento es sancionado de 8 meses a 1 año de cárcel, o igual de 30 a 45 días multa. De acuerdo con el viceministro de Seguridad Pública, Eduardo Solano, 52 acosadores fueron procesados en estos 4 meses. Dentro de ese periodo de tiempo se detuvieron a 52 personas cometiendo esos delitos. En la categoría que más se efectuó fue la de persecución o acorralamiento, que superó la mitad de los casos. También es claro que fueron 4 las personas que fueron condenadas penalmente por este tipo de acciones. La provincia en las que más se concentró fue en la de San José. En el INAMU les preocupa que este tipo de violencia continúe presentándose. Yo creo que en tan poco tiempo estos casos que ustedes nos están manifestando, 52,
es una gran cantidad. Esto significa que las mujeres están viendo viendo que es acoso callejero, ¿verdad? Y que lo pueden estar detectando. Obviamente que felicitar a todas estas mujeres que han sido tan valientes, porque no crea el hecho de que estemos solas en las calles y que nos digan piropos o que nos hagan amenazas, eso da mucho miedo. Si usted es víctima del acoso, recuerde que puede llamar al 911. Desde el número de emergencia se canaliza la atención con los especialistas en el INAMU, que atienden 24 horas del día durante todo el año. Yo le digo a todas las mujeres que por favor empecemos a identificar esos elementos, como lo que es una mirada, que a veces con una mirada prácticamente nos están desnudando y nos sentimos nosotras incómodas. Igual cuando es chistes que sobresalen de la imagen del cuerpo de la mujer. También lo que es los piropos, ¿verdad? O sea, yo no tengo por qué recibir un piropo si yo no lo he pedido, o sea, y nadie lo tiene que dar si no ha sido aceptado, ¿verdad? Y eso aceptado en relaciones de pareja, no por cualquiera. Entonces, eso es parte de ese acoso callejero. La policía también tiene el deber de recibir cualquier reporte de un posible acoso callejero. Bien, es importante recalcar en lo que veíamos en la información anterior que se debe realizar la queja o más bien llamar al 911, que son a través de ellos que se realiza la denuncia en el INAMU. Pero también importante decir que todo policía en el país tiene el deber de recibir este tipo de reportes y denuncias en caso de que en ese momento estén sufriendo acoso callejero, y ese policía debe inmediatamente intervenir a esa presunta persona que podría estar cometiendo un delito de esto. Las autoridades lo que señalan es que son bastantes los casos que se han reportado desde hace ya 4 meses, cuando comenzó a regir formalmente la ley contra el acoso callejero. Don Ernesto, esta es la información que tenemos desde San José, uno de los lugares en los que se ha reportado más esta cantidad de casos. Andrés, es importante en este tipo de información y con esta nueva legislación entender la importancia que han cobrado las cámaras públicas, las cámaras de vigilancia en espacios públicos a la hora de presentar prueba documental. Han jugado un rol fundamental en demostrar la identidad, incluso en 2 casos en Cartago, en lograr ubicar e identificar a la persona. Así es, don Ernesto, eso es importante porque también las autoridades hacen el llamado a esas personas que sufren de acoso callejero en las calles. En muchos casos se ha dado que, por ejemplo, la persona víctima dice que no le sufrió de este delito, pero que no reconoce a la persona o que no sabe qué se hizo, cuando llega a por lo menos alcanzar tal vez a un policía o lograr hacer la denuncia a través del 911. Sin embargo, las autoridades dicen que siempre se interponga la denuncia ante la policía o bien ante el organismo de investigación judicial, y ahí es donde inicia el proceso de investigación. Como usted lo dice, estas videocámaras que hay en la calle, que hay en el espacio público, son fundamentales para identificar y para llevar además el proceso de investigación, y es por eso que también se hace el llamado a las personas que denuncien, que interpongan la denuncia, aun cuando ellos manifiesten que no reconocen quién fue esa persona. Es importante que se realice, porque a través de todas esas investigaciones es que se puede dar con la persona que ejecutó ese delito que ya formalmente está en el país, don Ernesto. Ha sido un verdadero laboratorio social en donde las mujeres han demostrado el enorme hartazgo que tenían con una situación que se repetía día con día en sus vidas, de tener que medir con qué ropa se iban a vestir, depende a qué lugar de la ciudad iban a transitar. Y estas 52 procesamientos y 4 condenas penales muestran ese nivel. En muy poco tiempo se ha logrado casos concretos de ejemplificar y de castigar, de punir una conducta que evidentemente genera un enorme malestar en la mitad de la población.
Así es, don Ernesto, lo decía la vocera del INAMU, que esto también, estos 52 casos de personas que han sido procesadas, se demuestra que las mujeres están entendiendo de ese tipo de hechos, que también lo conversaba con ella en el momento de la entrevista, que es importante visualizar cuál podría ser un efecto de un acoso callejero, o cuál podría ser más bien un acoso callejero, que tal vez no se identificaba tanto, y es por eso que la vocera señala que estos 52 casos de personas procesadas demuestra que las mujeres se están dando cuenta que muchos hechos que antes se cometían y no se veían como tal, ahora se están ya visualizando como acoso callejero y que puede ser denunciado y que la persona que ejecuta este delito puede ser procesada. Es por eso que manifiestan que es importante también los casos que se están llevando ya ante las autoridades. Muchísimas gracias a nuestro compañero Andrés Ortiz desde el centro de San José. Todo un tema importantísimo, nuevas herramientas a favor de los derechos humanos, tecnología en las calles, cámaras y un instrumento legal que permite investigar y llegar a condenas concretas a quien violente, a quien acose, a quien abuse a las mujeres en la calle. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial a las 7 de la noche con 29 minutos y ya regresamos, ya venimos con más información. Cuerpos de atención de emergencias iniciaron aplicación de vacuna contra la COVID-19. Este martes lo hicieron policías y bomberos. Estudia carreras cortas con respaldo estatal en el CUC. Te ofrecemos 7 diplomados para universitarios, además de programas técnicos y cursos libres. Matrícula abierta. Elegí CUC. El amor por la naturaleza, los recuerdos, la riqueza, todo eso lo descubrimos en una expedición al Parque Nacional de Chingaza en Medina. Colombia Bio, ser o no ser. Este jueves 7 de enero a las 10 de la noche, con repetición el domingo 10 a las 10 de la mañana. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Aquí, en Buenos Aires, Argentina, en el sur del continente americano, llegamos a encontrar una de las fotógrafas más importantes de nuestros tiempos. Con su cámara, Sara Facio plasmó los hechos y personajes más relevantes de la palpitante América Latina de los años 60, 70 y 80. Esta ciudad, que recordará por siempre los horrores de las dictaduras, fue el escenario principal donde Sara Facio, presionando un obturador, se convirtió en leyenda. A las 2 de la tarde, solo en 13, Costa Rica Televisión. El 5 de enero a las 10 de la noche en nuestro espacio Cine Retrospectivo, Valdenses. Un documental en torno a una comunidad con más de 850 que se han atrevido a desafiar la Iglesia Católica y al fascismo. Para los valdenses, venidos de la montaña, donde había que llevar la tierra a veces a lomo de personas, llegar acá y ver estos campos casi llanos, se sintieron que aquí era la tierra prometida, digamos así. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Estamos de regreso en la edición estelar de Costa Rica Noticias y vamos a ver la cotización de la divisa estadounidense. El precio del dólar en la compra para hoy, 609 colones. El precio del dólar en la venta, 616 colones con 51 centavos. En las últimas 3 semanas se ha presentado un incremento de casos de virus respiratorios en el país. En este momento hay 11 niños hospitalizados, 4 de ellos requieren de cuidados intensivos. Nuestra compañera Ana Marta Arce
nos trae la información. Adelante, Ana Marta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, don Ernesto y amigos televidentes. El Hospital Nacional de Niños está haciendo un llamado a los padres de familia para que extremen las medidas higiénicas. Esto debido a que en las últimas 3 semanas han incrementado los casos de virus respiratorios. Al día de hoy hay 11 niños hospitalizados por diferentes virus respiratorios, 4 de ellos están en cuidados intensivos. Además, también a este martes hay 4 menores con COVID-19 hospitalizados y una de ellas está en cuidados intensivos. Pero veamos la siguiente información que hemos preparado. El incremento de casos por virus respiratorios puso en alerta a las autoridades del Hospital Nacional de Niños, quienes hacen un llamado a los padres de familia para que extremen las medidas con los menores. A la fecha, hay 11 niños hospitalizados por virus respiratorios y 4 de ellos se encuentran en cuidados intensivos. El aumento de casos se ha percibido en las últimas 3 semanas, sobre todo del virus sincitial, adenovirus y parainfluenza, que provocan obstrucción nasal, tos, fiebre y dificultad respiratoria. Y también al virus respiratorio sincitial. Este último es el virus que es conocido como asesino en los lactantes menores por la mortalidad que ha provocado en años anteriores. Los síntomas son muy similares para los 3. En la mayoría de los niños solamente van a provocar obstrucción nasal, moquera, tos que en algunos se torna productiva, la fiebre es muy variable, hay algunos niños que la hacen, sobre todo los más pequeñitos, otros que su sistema inmunológico no reacciona con fiebre, pero algunos chicos de estos se complican con lo que es dificultad respiratoria, ya eso es que respiran más rápido, se les hunde la piel entre las costillas, se les tornan morados los labios y las uñas. Con respecto a la COVID-19, por el momento se registra 4 menores hospitalizados, uno de ellos en UCI. El año pasado, además, el Hospital Nacional de Niños atendió 339 pacientes por quemaduras, 20 más que en el 2019. La causa más importante, líquidos calientes y fuego directo. Las autoridades del centro médico hacen una serie de recomendaciones para evitar que el número de casos de niños con COVID-19, enfermedades respiratorias o bien otra emergencia vayan en aumento. Es importante que los padres de familia guardemos las mismas medidas preventivas. Me refiero a distanciamiento social y la higiene tanto ambiental como personal. Dentro de la higiene personal, el lavado de manos con agua y jabón es fundamental y si no, con alguna solución alcohólica. La higiene ambiental, que implica tener limpios todos los espacios que eventualmente pueden haber sido contaminados por alguna persona con partículas que porten virus respiratorios. En lo que llevamos del 2021, el Hospital de Niños ya atendió a un menor por quemaduras. Se trata de un paciente de 2 años con una quemadura leve por una luz de bengala. Don Ernesto y amigos televidentes, esa es la información que tenemos desde el Hospital Nacional de Niños. Vuelvo con usted al estudio principal donde tiene más información. Buenas noches. Muchas gracias a nuestra compañera Ana Marta Arce. Y en otras noticias nacionales, este martes inició la vacunación contra el virus SARS-CoV-2 en los cuerpos policiales del país. También comenzaron a vacunar a los bomberos y en los próximos días se iniciará la vacunación con miembros de la Cruz Roja y personal operativo de la Comisión Nacional de Emergencias. Ellos son los primeros policías de la fuerza pública en ser vacunados contra el virus SARS-CoV-2. Ellos pertenecen a la delegación de Guadalupe y son parte de los 14.000 policías que serán vacunados como parte del primer grupo. Es un gran honor, tanto para representar a la delegación, al ministerio, a todos los compañeros de fuerza pública. Ellos me pedían, los mismos compañeros, que fuera el primero. Yo les dije que con mucho gusto les iba a dar la oportunidad a ellos. Es un gran honor, como delegación de aquí de Guadalupe, ser el primero de todos los compañeros. Una bendición que se pudo lograr vacunar a todos los compañeros, a todos los que quisieron vacunarse en este día y gracias a Dios vamos a empezar a salir con más tranquilidad a la calle,
y seguir dando nuestro mejor esfuerzo por la institución. Entonces es importante primero sembrar un ejemplo, ¿verdad? Y poder demostrar que hay que ser valientes y aprender a vivir y enfrentar las cosas que se están presentando. Ahora, con mis papás, mi esposa, mis hijos, ellos son un círculo muy cercano y yo estoy en contacto con mucha gente y no sabemos si esas personas están enfermas y yo puedo llevar la enfermedad de mi trabajo a lo que sería la casa. Además, algunos miembros del Cuerpo de Bomberos también recibieron la vacuna. De acuerdo con el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alexander Solís, en los próximos días iniciará también el proceso para los miembros de la Cruz Roja y del personal operativo de la Comisión Nacional de Emergencias. En los próximos días, de acuerdo con la disponibilidad de vacunas en las áreas de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social, estarán siendo convocados también los personeros de la Benemérita Cruz Roja Costarricense. Ya hemos iniciado la coordinación también con ellos, y también el personal de respuesta, el personal operativo de la Comisión Nacional de Emergencia, cuyo turno será en los próximos días, la próxima semana más bien, se estará iniciando este proceso, y así paulatinamente se avanzará en la vacunación de los cuerpos de primera respuesta. Todos ellos son parte del primer grupo de vacunación por pertenecer a la primera línea de defensa. Un tuit de la secretaria de Estado de Presupuestos de Bélgica, Eva de Blicker, puso el dedo en el ventilador de un tema que está caliente en Costa Rica y en la mayoría de los países del mundo. ¿Cuánto están pagando los gobiernos por cada dosis de vacuna contra el COVID? ¿Cuál es el precio de las vacunas en cada país? A pesar de que el laboratorio Pfizer-BioNTech impuso una cláusula de confidencialidad en todos sus contratos de venta de vacunas, la secretaria belga Eva de Blicker publicó en un tuit que estuvo activo apenas unos minutos el precio que Bélgica y la Unión Europea estarían pagando por cada dosis de las vacunas. El resultado fue un escándalo de enormes proporciones, ya que, como vemos en pantalla y según la información publicada por la ministra belga, la vacuna de Pfizer-BioNTech, que es la que se está administrando en Costa Rica, se vende a 12 euros cada dosis, es decir, casi el doble del precio de la vacuna de Johnson & Johnson, que solo costaría 7,58 euros, y es 6 veces más cara que el precio de la vacuna patentada por Oxford AstraZeneca, que le habría vendido a Bélgica a un precio de $1,78. En Costa Rica el tema está que arde y fue el centro de preguntas en la conferencia que hoy evalúa la lucha contra el COVID. Ante consultas de la prensa, el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alexander Solís, alegó que los precios de las vacunas que se vendieron a Costa Rica están protegidos por un acuerdo de confidencialidad que les impuso el laboratorio Pfizer. En relación con la consulta que usted nos hace sobre lo que ocurrió en Bélgica, pues yo prefiero no referirme al tema porque desconozco los detalles y, por supuesto, también las negociaciones que existían entre la farmacéutica y el gobierno de Bélgica. En relación con el costo que usted menciona, definitivamente no hay dato que se haya revelado, porque todo está en el marco del acuerdo de confidencialidad. Digamos que eso es una conjetura, cualquiera que surja a este momento. Nosotros, en el momento que podamos liberarnos de esa cláusula, ya está en consulta también con la farmacéutica, todo lo relacionado con estos aspectos, y la obligación que nosotros tenemos para respetar esa cláusula de confidencialidad. Por supuesto que con toda la transparencia lo vamos a mencionar en los términos que establece y que jurídicamente proceda. Con la firma de este contrato, el gobierno
costarricense quedó atrapado en un conflicto entre el deber de publicidad que tiene con sus ciudadanos, por tratarse de un tema de completo interés público, son vacunas necesarias para la salud de la población y que se pagan con dinero público, y el compromiso legal que adquirió con el laboratorio Pfizer-BioNTech, quien les impuso una serie de cláusulas de confidencialidad sobre el precio y sobre el cronograma de entregas. Estas protecciones o estas cláusulas o estas condiciones están protegidas incluso a nivel internacional en tratados de comercio. A nivel nacional tenemos algunas leyes que dan este grado de protección, y por ahí tenemos que tener mucho cuidado para evitar un conflicto que judicialice el contrato que tenemos en este momento con Pfizer. El problema que enfrenta ahora el gobierno es que en Costa Rica no existe una ley de secreto de Estado y que solo están protegidos como secreto de Estado los acuerdos diplomáticos en trámite o aquellos temas que hayan sido sujetos de un acuerdo explícito por el gobierno, por el Consejo de Gobierno. Por el contrario, todo el dinero que ejecuta la Comisión Nacional de Emergencias debe estar sujeto a la publicidad y al escrutinio público. El dilema que está ahora sobre la mesa es que si alguna persona presenta un recurso de amparo, cualquier ciudadano puede hacerlo y sería algo completamente legítimo, para que se le informe el precio de las vacunas, el gobierno debería ser la Sala Constitucional quien tendrá que decidir si el gobierno debe hacerlo o no. Tenemos claridad en todo caso que el proceso de atención de una emergencia nacional nos obliga a hacer un rendimiento de cuentas. Y en esto sí lo tenemos claro, muy claro, en la Comisión Nacional de Emergencias, porque tanto la ley nuestra como la jurisprudencia de la Sala Constitucional nos ha venido indicando que si bien tenemos acceso a una gran cantidad de medidas excepcionales, estas medidas excepcionales, una vez que han cumplido su cometido, tienen que quedar debidamente fundamentadas y respaldadas en una rendición de cuenta posteriori. Por lo pronto, el gobierno admitió hoy que ya envió una consulta al cuartel central del laboratorio de Pfizer en Nueva York para que le aclare cuáles son los alcances de las cláusulas de confidencialidad que pesan sobre el contrato de venta a Costa Rica. Es decir, le está preguntando a Pfizer qué puede decir y qué no se le puede decir al público. Según los registros del Ministerio de Salud, el año pasado el país compró 3 millones de dosis de las vacunas desarrolladas por el consorcio de laboratorios, uno de origen estadounidense, Pfizer, con el laboratorio de origen alemán, BioNTech. La compra de las vacunas para Costa Rica se hizo mediante el Fondo Nacional de Emergencias por la vía de excepción que permite la Ley de Emergencias. Según el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el presupuesto que se dispuso para la compra de las 3 millones de vacunas de Pfizer fue de $70 millones. Es decir, que el precio estimado rondaría los $23 por cada dosis, una cifra que es cerca del doble del precio que habría pagado Bélgica, según los datos revelados en la cuenta de Twitter por la secretaria de Estado de Presupuestos de Bélgica, Eva de Blicker. Faltan datos para conocer mejor el contexto de esta compra y comparar los precios que cada país pagó, pues la economía de escala es diferente y no es lo mismo comprar 3 millones de dosis que comprar 40 o 100 millones de vacunas. Los 3 millones de dosis que compró Costa Rica a Pfizer serían suficientes para vacunar a 1,5 millones de personas, ya que para ser efectiva, esta vacuna requiere que se apliquen 2 dosis a cada persona y cada dosis aplicada por una separación entre sí de un lapso de 21 días. La polémica por la imposición de cláusulas que impiden conocer
el precio de vacunas se contrapone ante la opinión pública con la buena performance lograda por Costa Rica al convertirse en uno de los 7 primeros países en comenzar a vacunar a su población de riesgo el pasado 24 de diciembre. Una imagen que seguramente a todos nos llenó de esperanza. El tuit publicado por la secretaria de Estado de Presupuesto de Bélgica, Eva de Blicker, no hizo otra cosa que resaltar la opacidad y la falta de transparencia sobre los precios que cada país y cada región está pagando por mantener sana y protegida a su población. Y también los distintos niveles de acceso a la pronta distribución de estas valiosas medicinas son parte de las profundas asimetrías y brechas que la pandemia del COVID-19 puso en evidencia. En otros temas, el Banco Mundial prevé que la economía a nivel general podría crecer un 4% en el 2021. La distribución de vacunas precisamente y las inversiones clave para sostener la recuperación. Sin embargo, en Centroamérica el desarrollo económico podría ser desigual para algunos países. Según un informe del Banco Mundial, se espera que la economía en todo el mundo se expanda un 4% en el 2021. Para la región centroamericana, la expectativa es de un 3,4% y en el caso de Costa Rica se prevé un crecimiento de 2,6%. Eso sí, apoyándose en la distribución de vacunas contra la COVID-19 y las inversiones, pues consideran estos 2 puntos claves para sostener la recuperación. Sin embargo, en Centroamérica el desarrollo económico podría ser desigual para algunos países. Por ejemplo, Panamá sería uno de los que se espera que tendría un mayor crecimiento, llegando a 5%. Eso lo que quiere decir es que el crecimiento en Centroamérica va a ser muy desigual. Muy desigual también porque las caídas fueron diferentes en Centroamérica. Panamá fue de los países que más cayó y por lo tanto va a ser también uno de los que más se va a recuperar, también tomando en cuenta que tienen el Canal de Panamá, que tienen un centro financiero muy importante en la región y eso les va a dar mucho apoyo, mucha fortaleza para salir. La mayor fortaleza de Costa Rica está en la parte de las exportaciones netas. El crecimiento de las exportaciones se tiende a ser más fuerte que el crecimiento de las importaciones. Eso también va a ayudar a que el tipo de cambio no crezca tanto, ¿verdad? Y depende qué tanto crezca el turismo, el tipo de cambio, si crece es un poquito, si no puede tender a bajar. Según el economista Pablo Arias, en el caso de Costa Rica se espera que exista un mayor dinamismo de la economía hasta el segundo semestre del año, principalmente por los resultados que pueda dar la vacunación contra la COVID-19. Y si esta resulta exitosa, incluso el país podría ver mejores resultados que los que considera el Banco Mundial. Sin embargo, argumenta que existen varios riesgos que también se deben considerar. Los riesgos básicamente son en los temas de políticas públicas, específicamente lo que es la parte del déficit fiscal. Es un déficit fiscal muy importante, muy sostenido. También tenemos un problema de lo que es la parte de los impuestos, porque todavía después de casi un año no hemos definido a qué productos se le van a poner impuestos, a qué no se le va a poner impuestos, qué va a ser grabado y qué no. Y eso afecta mucho la confianza, no solo del consumidor, sino también la del inversionista que va a poner sus inversiones, valga la redundancia, en este país. En un escenario negativo en el que los contagios sigan aumentando y se retrase la distribución de las vacunas, la expansión mundial podría limitarse al 1,6% en el 2021, mientras que en un escenario optimista con un control exitoso de la pandemia y un proceso de vacunación más rápido, el crecimiento mundial podría acelerarse hasta casi el 5%. Y en una noticia de última hora, a las 7 de la noche con 52 minutos, la Casa Presidencial envió un comunicado desmintiendo categóricamente una serie de comentarios y rumores que circulaban en redes sociales sobre la presunta renuncia del ministro de Salud, Daniel Salas. La Casa Presidencial desmiente categóricamente el ministro de Salud, Daniel Salas, se mantiene en su puesto.
Vamos a un corte comercial y ya regresamos con más información en Costa Rica Noticias. Continuamos con las historias latinoamericanas en secuelas de la pandemia, en nuestro espacio Cine en Cortos, el jueves 7 de enero a las 9 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Hola, ¿qué tal? El teletrabajo llegó para quedarse hace mucho tiempo, pero con la pandemia por la COVID-19 pues es una realidad en la que viven muchísimas personas, empresas e instituciones. Esto ha conllevado una serie de ventajas, pero también tiene muchos retos, muchas cosas que hay que hacer para asegurarse de que la prestación de servicios y venta de productos a través de las modalidades virtuales y el teletrabajo y todo esto pues tenga un efecto positivo tanto para las empresas, las instituciones, las personas teletrabajadoras y sobre todo para la clientela en general. De eso vamos a hablar en Una Mirada esta semana. Acompáñenos. Las abejas son una familia de las mejor organizadas como las hormigas, que cada quien tiene sus funciones, como lo tiene que tener el hogar. Pues esta colmena es más que todo nativa de las zonas montañosas. Es la abeja que cultivaban nuestros ancestros, los mayas. Me identifica con la voz, la palpitación de mi corazón. Economía creativa, 8:30 de la mañana, por 13, Costa Rica Televisión. La Sagrada Eucaristía desde nuestra Catedral Metropolitana y en diferentes templos del país los domingos a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. La pobreza y la exclusión social llevan décadas alimentando a algunos de los más crueles grupos criminales. A esos muchachos que andan buscando sentirse parte de algo, las maras les brindan una oportunidad que habrán de pagar con sufrimiento y sangre. Los tatuajes con los que expresan su pertenencia simbolizan el vínculo indestructible que les une a las maras. RT Reporta, 10:30 de la noche, por 13, Costa Rica Televisión. A las 7 de la noche y 56 minutos. Estamos de regreso en la edición estelar de Costa Rica Noticias y vamos con un adelanto de lo que en minutos a las 8:30 vamos a tener en Deportivas del 13. Me acompaña Andrea Salazar. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Ernesto? Buenas noches, muy bien. Movidísimo el mercado de pases, salvo en Saprissa. Así es, está movido. Aparentemente en el Deportivo Saprissa pues hay dificultades para contratar, todos los equipos se están reforzando, incluso vamos a hablar del equipo de Limón que tiene todo un nuevo proyecto y pues también está amenazando con dar buena competencia en este torneo que viene, pero también vamos a tener otros temas porque se vienen los Juegos Olímpicos de Tokio, faltan 200 días y pues la situación con el coronavirus por allá se está agravando cada vez más, así que no se pierda toda la información que vamos a tener a las 8:30. Lo veo, los Juegos de Tokio, colgados, pegaditos de la cola de un venado. Exactamente, así mismo, Ernesto, no hay mejor descripción para decirlo. Sí, vamos a darle seguimiento todos estos meses. Realmente sería una pena, solo las guerras mundiales han postergado Correcto. Los Juegos Olímpicos. Parece que las pandemias se van a tener que incluir en esa estadística. Así es, a partir de este año, bueno, del año 2020 más bien, pues ha cambiado completamente ya la historia para todo, ¿verdad? Para el deporte y para la humanidad en general. Así es, esta noche 8:30. 8:30. Deportiva del 13. Así es, que no se lo pierdan. Gracias, don Ernesto. Muchas gracias.
El equipo de la Organización Mundial de la Salud, encargado de investigar el origen de la pandemia del COVID-19 en China, viaja sin todas las autorizaciones necesarias. Así lo anunció el director general de la agencia, quien se mostró muy decepcionado. La Organización Mundial de la Salud expresó el martes su decepción por la falta de autorizaciones necesarias del gobierno chino para que una misión de expertos investigue en ese país el origen de la COVID-19. El organismo de la ONU señaló el martes que 2 miembros de ese equipo ya iniciaron el viaje hacia China y otros 2 no pudieron salir en el último momento por un problema de visados. La OMS expresó su deseo porque el problema logístico y burocrático pueda ser resuelto rápidamente. He estado en contacto con altos funcionarios chinos y una vez más les dejé claro que la misión es una prioridad para la OMS y el equipo internacional. Me aseguraron que China está acelerando el proceso interno para el despliegue lo más temprano posible. Queremos comenzar con la misión lo más pronto posible. Después de más de un año de la detección de los primeros casos en la región china de Wuhan, 10 científicos escogidos por la OMS tienen que viajar a China para intentar analizar los orígenes de la nueva cepa de coronavirus y saber cómo se transmitió al hombre. Pero esta misión se ha vuelto muy delicada para el régimen chino, que no quiere que se le endose ninguna responsabilidad sobre la pandemia, que ya ha causado más de 1.800.000 muertos en el mundo. El nuevo Parlamento venezolano juramentó este martes con una mayoría chavista con la que el oficialismo vuelve a controlar el poder legislativo en Venezuela. Mientras tanto, el líder oposición Juan Guaidó intenta mantener un Congreso paralelo con algún apoyo internacional. Y luego juramentos correspondientes. El chavismo recuperó el control de la Asamblea Nacional de Venezuela. El nuevo Parlamento tomó posesión el martes con 256 de 277 escaños, ocupados por miembros del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela y sus aliados. De esta manera, el oficialismo pasa a controlar el legislativo, el único poder público que hasta ahora no estaba en manos del presidente Nicolás Maduro. Las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, en las que fueron elegidos los nuevos legisladores, fueron tildadas de fraude por el grueso de la oposición, que se abstuvo de participar. Ahora el líder opositor Juan Guaidó intentará mantener un Congreso paralelo con apoyo internacional para hacer contrapeso al chavismo. Medio centenar de países, incluido Estados Unidos y la Unión Europea, tampoco reconocen al nuevo Parlamento y consideran a Guaidó como presidente encargado de Venezuela. A las 8 de la noche, con 1 minuto, llegamos por hoy al final de esta edición estelar de Costa Rica Noticias. Gracias por informarse con la señal de Canal 13. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.